Estamos con Victoria Donda, con ella solemos hablar de temas de actualidad, porque es una diputada muy activa, diputada nacional, pero claro, hoy el tema es la muerte de Jorge Rafael Videla, hoy a la mañana, el dictador más cruel, la etapa más nefasta, hemos hablado mucho en el día de hoy. Victoria, bienvenida, ¿cómo estás? Muy bien, ¿Todo bien? muchas gracias. Bueno, ¿cómo te pega el día de hoy? Me da para hacer un balance y reflexionar, ¿no? La muerte también te recuerda la existencia. No es que todos los días me levanto pensando en Videla y la dictadura. Por supuesto, mi existencia está marcada por eso. Y la muerte de Videla me parece que es un buen momento para hacer un balance de lo que logramos como pueblo, como sociedad. Y en el balance, ¿qué nos da? ¿Positivo o negativo? Porque faltan cosas todavía. Faltan muchas cosas. Ahora, en este balance donde después de la dictadura nosotros logramos el juicio a las juntas, a muy poco tiempo de terminada la dictadura, un juicio que fue ejemplar en el mundo y que todo el mundo vio, con décadas de impunidad seguidas de ese juicio, sostenidas por una parte de la política y una parte del empresariado argentino y no argentino. Voy a decir lo que vino después, el indulto, en el año 90. Yo digo, primero las leyes de obediencia de vida y punto final, y después los indultos. Esas décadas de impunidad, de todas formas, no hicieron que el pueblo olvide en sus banderas de memoria, verdad y justicia. Y durante todo ese tiempo, después del juicio a las juntas, hubo una resistencia de una parte de la sociedad muy grande, resistencia que tuvo como resultado el triunfo en el 2003 con la anulación de las leyes de obediencia de vida y punto final, con la anulación de los indultos y con el comienzo de los juicios. Y eso hizo que hoy estemos viendo la muerte del dictador argentino de Videla, muerto en una cárcel, condenado por una sociedad, juzgado por un tribunal constitucional y con todas las garantías que le ofrece el Estado de Derecho. Y eso me parece que nos tiene que hacer sentir orgullosos como sociedad. Sin duda, Videla fue el ideólogo, el primer dictador. Bueno, la responsabilidad es gigantesca de él, ¿no?, en toda esta tragedia. Pero él no fue el único. Hay cientos y si no miles de cómplices, de gente que se manchó las manos de sangre, de gente inocente y demás. ¿Cuántos son los que deberían estar presos hoy, a grosso modo, y no están presos? ¿Caminan por la calle con vos? Muchos, porque además no estamos hablando solamente de militares, no estamos hablando solamente de los que ponían la picana, estamos hablando de los que se enriquecieron con la dictadura, estamos hablando de los empresarios. Hace poco está haciendo el juicio a los Blaquier, por ejemplo, en Jujuy. Estamos hablando de los empresarios que hicieron plata con la dictadura militar y que prestaban las instalaciones o señalaban a las personas que después terminaban desaparecidas y tiradas vivas de los aviones. Es polémico el caso Blaquier, porque ahí no, dentro del ingenio no pasó nada, fue fuera del ingenio. Es polémico, es polémico, pero hay un juicio que se está llevando adelante a una cúpula empresarial y en todo caso lo decidirá la justicia. Lo que digo es que sí hubo mucha complicidad de los sectores civiles. Esto fue una dictadura cívico-militar, hubo civiles cómplices. Y por supuesto que falta mucho por caminar de lo que sucedió durante la dictadura. También falta mucho por caminar de lo que sucede durante la democracia. Pero hablando de esa época, es innegable que la dictadura llega en un momento con algún consenso social de la gente civil común y corriente, ¿no? Y siempre discutimos y siempre hablamos, bueno, ¿qué tanto esperaba la gente de esa dictadura? Algunos creían que esa dictadura podía pacificar al país y demás. ¿Vos pensás que ellos acompañaron después el horror? Porque después vino el horror más terrible que haya vivido la Argentina. ¿Vos crees que la gente acompañó ese horror también? Que no sabían, que se hacían lo que no sabían, que no querían saber. Mira, la responsabilidad que tuvo la sociedad argentina en la dictadura será vista con el tiempo.
Me parece que lo primero que tenemos que hacer nosotros como pueblo es cerrar las responsabilidades de aquellos que tenían responsabilidades políticas y de dirección política sobre esa sociedad. Por supuesto, ninguna dictadura pasa en ningún lugar del mundo sin una parte del pueblo que sostenga eso. Pero luego el autoritarismo es el que se impone y ahí la responsabilidad del pueblo, la verdad es que es bastante relativa. ¿Qué culpa tenía la vecina que veía que estaba desapareciendo una persona si podía terminar desaparecido ella? La verdad es que uno tiene que estar en esos lugares para poder juzgarlos y no me parece que este sea el momento para hacerlo. Me parece que todavía nos falta mucho por caminar, nos falta mucho por analizar. Como hija de desaparecidos, mi mamá y mi papá fueron desaparecidos por la última dictadura y la verdad es que creo que en estos momentos son donde tenemos que reflexionar qué fue lo que pasó y por qué sucedió, ¿no? ¿Por qué había hombres y mujeres que resistían la instalación de un determinado modelo económico y político? ¿Y cuál era ese modelo económico y político? ¿Y qué es lo que los motivó a mis viejos a pelear? La gente te conoció a vos contando esta historia que me contás y hablando mucho de estos temas, y después vos te volcaste a la política y ahora la gente te escucha hablando de temas comunes y corrientes que tenemos todos, ¿no? Que tiene la sociedad actual en la democracia, como vos decís. ¿Cómo fue ese paso, ese traspaso? ¿Hay gente que te pide o que se siente por ahí olvidada porque vos ahora te dedicas a otros temas? ¿Cómo viviste vos esa transformación tuya? No, primero es que yo no tuve ninguna transformación. La gente me conoció en los medios de comunicación por esto, y hay mucha gente que no sabe que yo empecé a militar a los 17 años y empecé a hablar de política a los 17 años, y a los 17 años consideré que la política era una herramienta de transformación de la realidad y que era el lugar donde yo tenía que llevar adelante una vida coherente. Para mí no hay una vida personal y lo que hago en política, no es distinto. Soy la misma persona. Por determinadas, no por la vida, digo, por la Argentina, por la historia argentina. El 8 de octubre del 2004 descubrí mi identidad. El 2003 me enteré que era hija de desaparecidos. Pero elegí este camino de hacer política antes de saber que era hija de desaparecidos. Entonces, sí, hay mucha gente que no sabe, hay mucha gente que cree que me cambié de partido. Digo, no, yo siempre milité en el mismo espacio político, lo sigo haciendo, y nací a la política en la Escuela de Mecánica de la Armada y lo supe en octubre del 2004. Y hablábamos hace un ratito con otro hijo de desaparecidos como vos sobre las huellas que deja toda esta historia en la personalidad, en la vida de una persona. ¿Las estás manejando, las sentís, las vas laburando y intentando como parte del desafío personal que tiene cada uno? Estoy tan loca como muchos, con nacimientos menos complicados. Eso no lo dudo, ¿eh? Eso es no, pero sí, con mucha contención de parte de mis compañeros. Nosotros trabajamos en equipo, tenemos equipos de trabajo con amigos y compañeros que conozco desde hace tiempo. Milito en la misma organización desde ya hace como 14 años. Nos conocemos desde hace mucho y me contienen mucho, y eso me parece que es lo que más me ayuda. Estoy segura que es lo que más me ayuda. Una última preguntita: ¿qué parte de toda esta historia todavía es importante en vos y tenés tiempo o lugar en tu cabeza para ocuparte? Toda esta historia es parte importante en mí. Por toda esta historia sigo militando. Por toda esta historia creo que hacer política vale la pena. Si hubo hombres y mujeres que enfrentaron a tipos como este que acaba de morir hoy, vale la pena enfrentar otros poderes de hoy para hacer de este país algo mejor, algo que se pueda vivir, algo que mis viejos hubiesen querido. Muchas gracias por haber venido. No, de nada. Gracias y mucha suerte. Gracias. Victoria Donda, volvemos en un minuto.